Hola, soy Noelia Pichardo y en esta exposición voy a explicar el tema de la medición en la ingeniería de software que corresponde a la unidad 4. Este tema es importante porque permite entender cómo los proyectos de software pueden analizarse de forma objetiva mediante datos y no solo mediante suposiciones o percepciones personales. Primero vamos a hablar de qué es la medición dentro de este contexto. La medición se define como el proceso mediante el cual se asignan números o símbolos determinados a determinados atributos de entidades del mundo real. Esas entidades pueden ser procesos de desarrollo, productos de software o incluso los recursos que se utilizan dentro de un proyecto. El objetivo principal de la medición es describir esos atributos de forma objetiva para poder comprender mejor el estado de un proyecto. Cuando se utilizan mediciones, los equipos de desarrollo pueden evaluar el progreso del trabajo, controlar la calidad del software y tomar decisiones basadas en información real. La medición también permite monitorear el avance de un proyecto y detectar posibles problemas antes de que se conviertan en fallas graves. Por ejemplo, si se mide el número de errores encontrados en una fase de pruebas, es más posible poder identificar si el sistema está teniendo más defectos de lo esperado. Entre los beneficios de utilizar mediciones se encuentra la objetividad en la evaluación del trabajo realizado. Las organizaciones pueden así justificar la implementación de nuevas herramientas, metodologías o procesos utilizando datos reales de productividad. Sin embargo, también existen algunas desventajas. Si la medición se aplica de manera excesiva, esto puede llegar a generar una carga más grande para los desarrolladores. Además, si las métricas se utilizan como un mecanismo de castigo en lugar de mejora, hay riesgo de que las personas manipulen los datos para aparentar mejores resultados. Ahora pasaremos al siguiente punto, que corresponde a los conceptos básicos de la medición. Para comprender este tema es importante diferenciar tres conceptos principales: medida, métrica e indicador. Una medida es un valor cuantitativo que describe alguna característica de un proceso o de un producto. Por ejemplo, el número de líneas de código o la cantidad de errores encontrados en un sistema. La métrica es una medida que permite evaluar en qué grado un sistema o proceso posee determinado atributo, es decir, utiliza las medidas para analizar aspectos como la productividad o la calidad del software. Finalmente, el indicador se obtiene a partir de una métrica o de la combinación de varias métricas. La función que tiene es de poder am, proporcionar una visión más clara del estado de un proyecto o de un proceso de desarrollo. La utilidad de esos conceptos es la que permite transformar datos en información útil para la toma de decisiones. Además, cuando los equipos utilizan métricas estandarizadas, se reduce la ambigüedad al momento de comunicar el estado del proyecto. Esto viene facilitando identificar áreas que presentan bajo rendimiento o tomar acciones correctivas de forma temprana. Continuando con el siguiente punto, hablaremos de los tipos de escala de medición. Las escalas de medición determinan el tipo de operaciones matemáticas que se pueden realizar con los datos obtenidos.
Existen cinco tipos principales: la escala nominal, ordinal, de intervalo, de razón y absoluta. La nominal se utiliza únicamente para clasificar elementos en categorías, o sea, sin establecer un orden entre ellos. Por ejemplo, podría ser clasificar módulos de software según el lenguaje de programación utilizado. La ordinal permite ordenar los elementos de acuerdo con un nivel o jerarquía. Por ejemplo, clasificar los errores de un sistema según su nivel de gravedad. La de intervalo, la escala de intervalo, permite medir la distancia entre valores, aunque no posee un cero absoluto. La escala de razón, en cambio, sí tiene un punto de origen real, lo que permite realizar comparaciones proporcionales. Por último, la escala absoluta se utiliza para conteos simples, como por ejemplo el número de errores detectados en una aplicación. El uso correcto es, se le da, o sea, el uso que se le da es para garantizar la validez de los análisis, pero si no se aplica correctamente, los resultados pueden interpretarse de manera equivocada. Ahora continuamos con la clasificación. Uy, con la clasificación de las medidas. Las medidas se dividen principalmente en medidas directas e indirectas. Las directas son aquellas que se obtienen de manera inmediata sin necesidad de realizar cálculos complejos. Por ejemplo, el número de líneas de código, el tiempo de ejecución de un programa o la cantidad de errores que se han encontrado. Por otro lado, las medidas indirectas se obtienen a partir de la relación entre varias medidas directas. Un ejemplo, la densidad de defectos que se calcula considerando la cantidad de errores en relación con el tamaño del software. Además, las medidas también se pueden clasificar según el objeto que se está analizando. Las métricas de proceso analizan la eficiencia del método de trabajo utilizado durante el desarrollo. Las métricas de proyecto se enfocan en los recursos, el tiempo y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Y las métricas de producto analizan las características técnicas del software final. Ahora, sobre la evaluación de las métricas. Y por último, de paso, evaluar una métrica significa determinar si realmente cumple con su propósito de medición. Para que una métrica sea válida, debe cumplir con ciertas propiedades importantes. La primera es la fiabilidad, que es la que asegura que la métrica produzca resultados consistentes cuando se aplica en las mismas condiciones. La segunda es la validez, que garantiza que la métrica realmente esté midiendo el atributo que se desea analizar. Y la tercera es la objetividad, que implica que los resultados no dependan de la interpretación personal de quien realiza la medición. La evaluación de métricas es importante porque permite destacar aquellas que no aportan información útil o que son difíciles de aplicar en la práctica. Así, los equipos pueden concentrarse únicamente en los indicadores que realmente contribuyen a mejorar el producto. Además, al utilizar métricas evaluadas y validadas, se puede reducir el ruido en las informaciones de gestión y aumentar la confianza
de los interesados en los resultados presentados. Ahora sí, finalmente, hablaremos sobre qué medir en la ingeniería de software. La selección de métricas deben estar alineadas con los objetivos del negocio y con las necesidades técnicas del proyecto. En general, se recomienda medir tres aspectos principales: la calidad, la productividad y el esfuerzo. La calidad puede medirse a través de indicadores como la densidad de defectos, la mantenibilidad del sistema y la satisfacción del usuario. La productividad se analiza comparando los productos generados con los recursos utilizados durante el desarrollo. Y el esfuerzo se mide generalmente en horas persona, lo que permite conocer el costo real de implementar determinadas funcionalidades. También existen métricas relacionadas con el rendimiento del equipo, como el lead time y el cycle time. El primero mide el tiempo total desde que surge una necesidad hasta que se entrega la solución final. Y el segundo, el cycle time, mide únicamente el tiempo en el que el equipo está trabajando activamente en el desarrollo. Las métricas ayudan bastante a poder identificar cuellos de botella en el proceso y permiten mejorar la velocidad de entrega del software.